Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primero a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer a partir del verso 23. Cuando estén ahí me dicen, ya llegué. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Habla, Cordero. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 23. ¿Estamos ahí? Bien. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Sí, dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Vamos a orar. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, con esta misma actitud de adoración que acabamos de tener. Con esta misma actitud, Señor, también queremos disponer nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor, para poder recibir tu consejo esta tarde, esta noche. Dame gracias, Señor, para poder compartir tu mensaje, que este sea de edificación para tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos con la serie, un llamado a la madurez, iba a decir. Vivamos piadosamente, que es el estudio de la primera carta a los Corintios, ¿sí? Y el apóstol Pablo vuelve una vez más a enfocarse a lo sacrificado a los ídolos. El apóstol Pablo sigue abordando este tema, ¿sí? Con esto y el versículo 1 del siguiente capítulo estaría concluyendo con este tema que inició desde el capítulo 8, ¿sí? El apóstol nos habla de la manera correcta o cómo es que debemos de manejar nuestra libertad en Cristo, ¿sí? Por lo cual nosotros podemos entender que aquí el apóstol Pablo va cambiando un poquito su discurso hacia un grupo un poco más selecto, es decir, a los fuertes de la iglesia, a los que son un poco más maduros, a los que han avanzado un poquito más dentro de la congregación de Corinto, ¿sí? Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo busca proteger la conciencia de los débiles, ¿sí? Y esto es muy importante. No solamente se está enfocando, ya aquí nosotros vemos un mensaje para quienes son un poquito más maduros, pero al mismo tiempo busca proteger a los que son débiles, ¿sí? Y esto es muy importante, mis amados, porque en la congregación no todos somos del mismo tamaño. Y ojo con esto, no estoy hablando acerca de que uno es más importante que otro, ni que uno está por encima del otro, no estoy hablando acerca de eso. Cuando hablo acerca de tamaños, hablo de madurez, de crecimiento, ¿sí? La palabra de Dios habla acerca de eso. No todos, y esto lo hemos aprendido también en la serie, ¿sí? Hablando acerca de la madurez, y no tiene que ver con un tiempo determinado en la congregación, ¿sí? Hay personas que tienen 70 años, ¿verdad? Citando a nuestro hermano Bogdan, dentro de la congregación, pero se comportan como aquellos que tienen 8 o 6 meses.
Y hay quienes tienen tal vez un par de años, pero han adquirido el conocimiento suficiente y dan la respuesta al conocimiento que han adquirido. Y son mucho más, ¿verdad?, maduros que aquel que tiene mucho más tiempo. Entonces la madurez no tiene que ver con años, ¿sí? Y repito, aquí el apóstol Pablo se refiere, está tratando de abarcar, no hay un mandamiento, un mandato hacia aquellos que son un poquito más maduros, sin embargo jamás deja de lado, ¿verdad? Y siempre con la intención de cuidar a aquellos que son un poquito más pequeños en la fe. ¿Sí? Y esto es importante, esto habla de madurez y habla de la madurez del apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, ya Pablo había hablado acerca de ejercer nuestra libertad en Cristo con sabiduría. Ahora Pablo nos llama a ejercer nuestra libertad en amor, considerando al prójimo antes que nosotros mismos. Nosotros empezamos a leer ahí, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esta frase el apóstol Pablo ya la había utilizado anteriormente, ¿recuerdan? Sí, ahorita vamos a entrar ahí. Pero empieza diciendo esto: ninguno busque su propio bien sino del otro. Y concluye diciendo lo siguiente, ¿sí? Yo en todas las cosas agrado, en todo no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Sí? Es decir, vemos el mensaje del apóstol Pablo, ¿no? Hacia dónde va, hacia dónde nos está llevando. ¿Sí? Ejercer nuestra libertad en Cristo en amor, viendo por el que está a mi alrededor antes, ¿verdad?, que por mí. Entonces es muy interesante, ¿no? Repito, Pablo ya había hablado acerca de ejercer nuestra libertad con sabiduría. Ahora Pablo lo aborda desde la plataforma del amor. ¿Sí? Con esto terminaría explicando cómo hacer un uso de la libertad cristiana sin romper con las relaciones familiares o sociales, aún, escúcheme bien, en las relaciones más básicas y relevantes de la comunión de los unos a otros, que es la comida. Sí. Porque el asunto, mis amados, es que se estaban dando situaciones complejas, se estaban dando situaciones complicadas en Corintio. ¿Y por qué el apóstol Pablo aborda este tema? Miren, recordar que esta carta es una respuesta del apóstol Pablo hacia preguntas que les habían hecho llegar. ¿Sí? Seguramente esto eran asuntos que se estaban tratando entre la congregación acerca de la comida. Porque para nosotros hablar de lo que podemos o no comer, la verdad es que no tiene mayor conflicto, ¿cierto? Debido a nuestro contexto cultural, nosotros podemos comer de todo y no tenemos problema con eso, no hay conflicto en eso. Pero el asunto es que ese no era el caso de los corintios. Porque la mayoría, debemos entender que Pablo predicaba ciertamente a todos, sin embargo, donde tocaba base normalmente era una comunidad judía en las sinagogas. La mayoría de quienes aceptaban el mensaje principalmente eran judíos o, sí, con ascendencia judía. Eran hebreos, conocían el contexto. Es decir, el apóstol Pablo predicaba acerca del Salvador del mundo, pero necesariamente tendría que hablar acerca de su contexto hebreo. ¿Me explico? Por esa razón, mis amados, su argumentación en el Antiguo Testamento y no en la filosofía. ¿Sí? ¿Por qué en el Antiguo Testamento, mis amados? Porque el apóstol Pablo apelaba a que las Escrituras eran la autoridad para quienes recibían el mensaje. ¿Sí? Y de ahí se partía, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 10, verso 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, ¿a quién se refiere? Principalmente aquellos que conocían el contexto. Sí. Aquellos que tenían un contexto acerca de esto. Sí. No necesariamente judíos de cepa, pero sí helenistas. Sí, tal vez hombres que habían crecido, ¿verdad?, en estas tierras ya alejadas, hablando acerca de la diáspora, ¿no? ¿Recuerdan cuando fueron dispersos por todos lados? Sí, hombres que allá, ¿verdad?, habían puesto su comunidad, pero tenían un contexto hebreo. Hablar, y esto es importante, mis amados, hablar acerca de Cristo necesariamente necesitamos un contexto. Sí. Y eso está profetizado, ¿sabe? Eso está profetizado, así es. Hoy en día usted y yo, siendo mexicanos, ¿sí?, con todo el nopal en la frente, estamos hablando acerca del Dios de Israel. ¿Me explico? Así es. Sí. Entonces,
Entendamos, repito, ¿sí?, que la religión judeocristiana toma mayor fuerza en noviembre del año 392. Hasta ese entonces, ¿sí?, el cristianismo y el paganismo toman roles totalmente distintos. Porque durante siglos, hablando acerca del imperio que era quien gobernaba ya la mayoría del territorio del mundo conocido aquel entonces, que era el Imperio Romano, había establecido, ¿sí?, que el cristianismo debía de ser la religión por excelencia. Y ahora los papeles se invierten. Después vemos un montón de cosas, ¿no? Ya el cristianismo persiguiendo el paganismo, ¿no? Y bueno, esa es otra historia, ¿sí? Entonces, la cuestión de comer y qué no era un asunto a considerar, ¿sabe? Era un asunto a considerar. ¿Por qué? Porque había quienes decían, es que nosotros no podemos comer carne sacrificada a los ídolos, porque la palabra lo prohíbe. Y había quienes decían, pues es que a mí me dijeron que yo era libre de comer lo que sea, porque la misma palabra de Dios dice que toda la tierra y su plenitud es del Señor, y que si yo oro por mis alimentos y los santifico, pues ahora sí que para darle, ¿no? Aparte, las enseñanzas del Maestro Jesús dijo que lo que contaminaba al hombre no era lo que entraba por la boca, sino lo que salía. Y entonces ahí recordemos que el apóstol Pablo empieza esta carta tocando un asunto. ¿Recuerdan cuál era? La división. Sigue tocando la división y los lleva, mis amados, a la plataforma del amor. ¿Lo ven? Lo único, mis amados, que puede llevarnos a usted y yo convivir aún cuando pensamos diferente, ¿sí?, es el amor. Porque no se trata, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo nunca argumenta ni para un lado ni para el otro. No le da la razón ni a uno ni a otro. No está hablando de que unos sí, otros no. Y vamos a citar algunos textos a los romanos donde el apóstol Pablo a los romanos le dice exactamente lo mismo. ¿Sí? Si alguno cree, ¿verdad?, que puede comer, ¿sí?, pues coma y no juzga al que no come. Y el que no coma, que no juzga al que come. Pero ámense, el Señor les salvó por igual. Sí. Qué importante, ¿no? Y para allá vamos a ver cómo la carta va a tomar sentido, nos va a ir llevando para allá. ¿Sí? Entonces, Pablo habla acerca de dos tipos de sacrificios, mis amados. El sacrificio a los ídolos, que sabemos que nada son. ¿Sí? Ahorita vamos a ver unos textos para soportar esto. Es decir, esto es importante, no se lo sacó el apóstol Pablo de la manga. Es decir, no es como que el apóstol Pablo dijo, es que los ídolos nada son, relájense. Y le dio, no, el apóstol Pablo jamás se atrevería a ir en contra de las escrituras. Sí. Necesariamente cada afirmación hecha por el apóstol Pablo tenía que estar sustentado y soportado por la misma escritura. Ahorita vamos a ver algunos textos en eso, ¿sí? Pero uno es que había los sacrificios, ¿verdad?, ofrecidos a los ídolos, que sabemos que nada son, y dos, los sacrificios a los demonios. Son dos cosas distintas, ¿sí? A los ídolos y a los demonios. Entonces, había serias complicaciones que tenían que resolverse. Por eso es que el apóstol Pablo manda esta carta. Repito, para nosotros tal vez leemos eso y no tenemos problema, ¿sí?, y nos las aventamos y lo que sigue, pero es importante que conozcamos un poquito, ¿no? ¿Sí? Bien, en cuanto a esto, en Isaías capítulo 46, precisamente el profeta habla acerca de que los ídolos nada son, y habla de lo absurdo, del sentido común que le falta al hombre, ¿sí?, por adorar a un ídolo hecho por él mismo. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, son varios versículos. Así que me sigue ahí en su Biblia, ya sea la versión que tenga, o pone atención. Pero dice, esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales, yo soy el primero y el último, y no hay otro Dios como yo. ¿Quién es como yo? Que se presente y les muestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No,
No hay otra roca, dice el Señor, ni una sola. ¡Qué necios son los que fabrican ídolos! Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden cultos a ídolos caerán en deshonra junto con todos estos artesanos, simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, tiene sed y se siente desmayar. Después el tallador o el carpintero mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Y después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor y dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. Esto es lo que piensa Dios de los que adoran y forjan ídolos. Vemos cómo la Escritura habla, repito, de la necedad del corazón. Cuando crea un Dios y le rinde culto. Sí. Por eso el apóstol Pablo, ¿no? Y en el versículo 10 dice los gentiles que sacrifican. Luego habla, repito, hay otro tipo de ídolo, otro sacrificio distinto. Sí. Que es precisamente, ¿sí?, a los demonios. Aquí el apóstol Pablo, ¿no?, usa una aseveración, y es que ciertamente, ¿no?, el apóstol Pablo dice, un ídolo no es real en el sentido como lo reconocen los paganos, ¿sí? Es decir, no hay poder en sí mismo, pero tiene una realidad en otro sentido. Es decir, que estando en el paganismo bajo el dominio de Satanás como príncipe de este mundo, y entendiendo que la misma Escritura habla que le fue otorgado poder a Satanás para hacer milagros y para hacer prodigios, ¿sí?, ciertamente hay ciertos actos, ciertos rituales inspirados por él y sus demonios, sí, que llevan a la gente a hacer cosas atroces. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros vemos muchísimo acerca de eso, cómo el pueblo de Israel, por no obedecer al Señor, se asimiló a otros pueblos y terminó rindiendo culto a sus dioses y terminó practicando cosas totalmente terribles. E incluso hicieron pasar a sus hijos por fuego y ofrecieron a sus jóvenes y a sus niños a estos mismos dioses. Ahí ya no estamos hablando acerca de un invento en el corazón del hombre, no estamos hablando de un pedazo de árbol, estamos hablando ya de todo un pensamiento, de todo, escúcheme bien, una ideología que tiene nombre y apellido. ¿Me explico? No estamos hablando de una flatulencia mental. No estamos hablando acerca, voy a usar la palabra que usó la Nueva Versión Internacional, no estamos hablando de una estupidez humana, estamos hablando de que hay una influencia. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Dos cosas distintas. En Deuteronomio 32, 15, 17 habla de que el pueblo, ¿sí?, se asimiló y hay consecuencias para eso. Si quiere lo lee 32 del 15 al 17, pero quiero leer las consecuencias. Vea lo serio que es para Dios la idolatría. Ya sé que hemos hablado acerca de eso, pero es importante. ¿Sí? En el verso 22, capítulo 32, verso 22 de Deuteronomio dice, porque fuego se ha encendido en mi ira
y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará sus fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre de ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que adoraron, que se asimilaron, que idolatraron a estos dioses y practicaron tales cosas. Emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Y continúa. Deuteronomio 32, 22. Lean todo el capítulo. El Salmo 106, 32 dice lo siguiente: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus dioses, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que lo aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Es terrible, mis amados, cuando nosotros no resolvemos ciertos asuntos que Dios dice que resolvamos. La palabra de Dios habla, mis amados, repito, acerca de estas dos conductas, ¿no? En cuanto a lo sacrificado. Y quiero poner en contexto porque nosotros, todo este contexto, la realidad es que muchas veces no lo tenemos presente. Repito, no era el caso de Corinto. Corinto tenía presente, o la mayoría tenía presente esto. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, la palabra de Dios habla acerca de Satanás, ¿sí? Mencionado como diablo. Esta palabra se usa o se designa únicamente a Lucifer o Satanás, ¿sí? Y Satanás no es un demonio, ¿sí? No es como que Satanás, el papá de los demonios, ¿verdad? Y él engendró muchos demonitos, no. Satanás es un ente totalmente distinto a los demonios, ¿sí? Demonios es el término que se aplica a los espíritus malos inferiores. La etimología de esta palabra tiene como significado genio o ser inteligente. No necesariamente significa esto, ¿sí? O que son así. Pero Pablo advierte que ciertas prácticas paganas tenían un trasfondo malvado orquestado por aquellos que sirven a Satanás, ¿sí? Y el asunto es que Pablo, mis amados, no quería, ¿verdad?, que los corintios ni que nosotros participáramos precisamente de ciertas prácticas de demonios, ¿sí? Y esto lo dice en el capítulo 8, en el verso 10, dice prácticas de demonios al participar en las fiestas de idolatría. Porque como lo mencionábamos hace un par de semanas, es algo muy distinto a comer, ¿verdad?, de ciertas cosas, a participar de las fiestas. Y era lo que el apóstol Pablo dijo, eso no, es una cosa muy distinta, porque el asunto es que iban, participaban, ¿no?, y se dechongaban y después iban y tomaban la cena del Señor, ¿sí? Ahora, volviendo a la comida sacrificada a los ídolos, ¿sí?, en Éxodo 34, 14 y 16 solamente quiero resaltar una frase que dice, ¿sí?, además se lo voy a leer, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no te harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, escuchen, y ofrecerán sacrificio a sus dioses. Esto es muy importante, escuchen lo que dice. Porque ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Y qué leímos ahorita? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cuando los incrédulos te inviten, ve y come. Dice, tomando de sus hijas y de tus hijos. Pero aquí la escritura dice,
No hagas eso, ¿verdad? Ahora, entendamos por qué estoy poniendo esto como base, porque quiero que entendamos el choque cultural y el conflicto que había en Corintio. ¿Sí? Ahorita vamos a resolver ese asunto, no se preocupe. ¿Por qué, mis amados? Porque algunos tenían como base las Escrituras y estas mencionan de manera clara que cuando los incrédulos los invitaran, que no comieran, que no compartieran. Porque el apóstol, por supuesto, aquí el Señor estaba hablando acerca de un pueblo que estaba en una travesía, ¿sí?, para tomar la tierra prometida. Y el Señor sabía que si ellos se detenían a hacer amistad con el mundo, sí, terminarían asimilándose. ¿Y quién cree que sucedió? Asimilaban, abrazaban sus costumbres. Sí. Ahora, quiero entrar al tema, sí, y ahorita vamos a retomar esto que acabamos de poner como base. Sí. Dice el verso 23, todo me es lícito. El apóstol Pablo vuelve a tocar esta demanda de los corintios. Según los que dicen que saben, esta frase era una frase que se utilizaba, ¿sí?, y que los corintios la tomaban como argumento para decir, acabo que yo ya soy libre en Cristo, puedo hacer lo que yo quiero. ¿Cuántos han llegado a pensar eso? Acabo que soy fuerte, ¿no? Yo sí resisto, yo sí puedo ver esto, yo sí puedo escuchar esto, yo sí puedo juntarme, yo sí puedo hacer esto o esto otro porque acabo que Cristo está conmigo. No. Hace muchos años, sí, yo conocí a una muchachita de otra congregación que pues, prácticamente tenía relativamente poco en la iglesia, pero puedo describir perfectamente esto. Esta muchachita, por supuesto por una falta de instrucción, totalmente neófita en las Escrituras, ¿no?, es decir, que no conocía las Escrituras, se le ocurrió, ¿no?, jugar a la Ouija o un tipo de juego similar y se puso a pelear, ¿no?, con un ente ahí. Meses después, sí, esta muchachita estaba toda poseída, ¿no? Pasaron cosas ahí. Pero ¿a qué voy? Es que hay cosas con las que no podemos jugar, ¿sabe? Hay cosas con las que nosotros no nos podemos... Miren, para empezar... Y lo digo porque muchas veces hay quienes se ponen a jugar, ¿no?, al gato y al ratón con Satanás, o se ponen a los guantes con él. Miren, ni el ángel, sí, se puso a dice el Señor te reprenda. Ni siquiera él se atrevió a reprender a Satanás. Sí. ¿Cuándo es que podemos? Y no me quiero ir por ahí, ¿no? No quiero tomar mucho tiempo para eso. Pero ¿cuándo es cuando el Señor, porque la palabra de Dios habla acerca de que los creyentes, los discípulos echaban fuera demonios, ¿cierto? Jesús echó fuera demonios. Como creyente tenemos la potestad, sí, en el nombre de Jesús, pero en sí mismo nosotros no tenemos ningún poder, ninguna autoridad. Déjeme decirle algo, Satanás y los demonios son mucho más fuertes que nosotros. ¿Me explico? Y a veces queremos ponernos al tú por tú, ¿no? Hubo un tiempo en que un amigo y yo, él me invitaba, vamos a orar, hermano, y nos íbamos a la playa a orar en la madrugada, y era un invocadero de demonios, ¿no? Los invocaba según para pegarles una recia, y ahí estábamos, ¿no? Y que acá, y que esa no sé qué, y que... ¿no? En la ignorancia, ¿no? No fuimos llamados a eso. No fuimos llamados a eso. Escúcheme, Satanás y sus demonios se sujetan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, no se sujetan a nosotros por sí mismos. Recordemos que toda autoridad es delegada por Dios. La iglesia tiene autoridad, sí, delegada por Dios. Entonces, todo me es lícito, ¿sí? Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo. Entonces, los corintios de repente tomaban, ¿no?, esta frase para subsidiar sus negligencias y para hacer ciertas cosas. Y bueno, ya hablamos acerca de esto, ¿no? ¿Recuerdan? Ahí en el capítulo 6, que no es cierto, no todo nos es lícito. La palabra es clara, que no todo es lícito. La palabra es muy clara en ese sentido, ¿sí?
Y es interesante porque dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de estas, es lo que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 6. Los filósofos griegos creían que un hombre libre tenía la licencia para hacer cualquier cosa que le pareciera, ¿no? Posiblemente, repito, esta era una premisa o fue una premisa y fue acuñada por los corintios, de tal manera que aquellos que decían tener un conocimiento superior de las escrituras pensaban que podían hacer cualquier cosa, como comer de los sacrificados a los ídolos, ya que un ídolo no era nada, que era más o menos el argumento por donde se está yendo en este caso lo que está tratando el apóstol Pablo. Sin embargo, ¿no?, estos estaban cometiendo dos errores. Uno, al hacer uso de su libertad, estaban dañando la conciencia de los creyentes débiles que creían que comer de lo sacrificado a los ídolos era pecado, ¿sí? Y algunos tropezaban de la fe, lo cual eso ya era muy grave, ¿cierto? Y por otro lado, al no usar su discreción, su sabiduría, terminaban involucrados en los templos paganos, donde su alma podía contaminarse precisamente en fiestas inmundas, donde los demonios tenían una influencia en su corazón y terminaban haciendo cosas atroces, ¿sí? Ahora, si bien, mis amados, Cristo nos ha hecho libres, vuelvo a decir lo mismo, esto no significa que esta libertad nos da la licencia de hacer lo que se nos pegue la gana, ¿sí? O que debemos de usarla indiscriminadamente. Pablo lo dice de esta forma, ¿no? Ahora, es muy interesante porque en el capítulo 6 el apóstol Pablo usa esta frase de manera literal, ¿verdad? El todo me es lícito, pero en los manuscritos más antiguos omiten el caso de me. Es decir, el apóstol Pablo dice todo es lícito. Pablo lo menciona como tercera persona y no se apropia de esta. Todo es lícito. Pero ya el apóstol Pablo, ¿no?, como hace rato mencionaba, se está dirigiendo, ¿sí?, a una comunidad dentro de la misma comunidad de Corinto un poquito más madura, ¿sí? Está apelando a la madurez, es decir, todo es lícito. ¿Para quién? Para los de afuera. Y el apóstol Pablo no está hablando en primera persona. Todo es lícito, pero no todo conviene. Ahora el apóstol Pablo utiliza otra frase, que es, mas no todo edifica, ¿sí? No todo tiende a edificar el templo de Dios, la iglesia en fe y en amor. La palabra que utiliza Pablo, ¿sí?, utiliza una palabra que se usaba en términos de construcción, ¿sí? Edificar significa fundar o establecer una entidad. Más allá, escúcheme, más allá de no me conviene, más allá de no es bueno o no me suma, la palabra es no me edifica. Es decir, no me hace crecer, no me hace avanzar, no me fortalece, ¿sí? Edificar, repito, tiene que ver con construir, habla de crecer, de fortificar, de edificar. Todo esto refiere, mis amados, a la madurez del creyente. Entonces, todo es lícito, ¿verdad? Pero no todo me hace avanzar. Y aquí, mis amados, creo que ya hemos hablado mucho acerca de esto, ¿no? Pero necesariamente debemos de reflexionar en cuanto a lo que hacemos, qué tanto me hace crecer. Mi día a día, las prácticas diarias, es decir, lo que normalmente hago. Me levanto, ¿sí? ¿Qué es lo primero que escucho? ¿Qué es lo primero que veo? Voy y trabajo. ¿Cómo me relaciono en mi trabajo? ¿Qué es lo que veo en mi trabajo? ¿Con quién y cómo me relaciono en mi trabajo? Cuando llego a casa, ¿lo que hago me edifica o no me edifica? Es una muy buena pregunta, ¿sí? ¿Me fortalece? ¿Me fortifica? ¿Sí? Verso 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino del otro. Es decir, está bien, eres libre, eres maduro, ¿verdad? Es decir, has entendido esta parte, hablando acerca de la comida, que es lo que el apóstol Pablo está tocando. Entiendes, has entendido, ¿verdad?, que un ídolo nada es. Tal vez tú no eres de los que andas en los cotorreos. Miren, entendamos esto, ¿no? Pero
En el mercado, la comida sacrificada a los ídolos costaba más barato, ¿sí? Es decir, con lo que podías comprar, ¿no?, 1 kilo de esa carne, pues de la carne normal, lo que no era sacrificada, tal vez te comprabas 400 gramos o 500 gramos. Sí. Y entienda esa parte, ¿no? Pero miren, todos los mandamientos, y lo hemos dicho antes, pero todos los mandamientos de Dios tienen que ver con precisamente salvaguardar la vida del hombre. Sí. Y más allá de algo inventado por el hombre, ¿no? ¿Usted cree que qué es más importante para Dios? Que sus hijos coman, ¿no? Que puedan comer la familia bien con 1 kilito de carne, ¿verdad? O bueno, con 350 gramos, ¿no? O que medio coman, ¿no? Con una carne que no era sacrificada a los ídolos, por tanto era más cara. Dices, bueno, se entiende. Cuando podemos entender el principio de los mandamientos de Dios, puedes llegar a esa conclusión. Por eso es que no fue jamás de parte de Dios, ¿sí? Cuando David toma de las viandas del templo, ¿recuerdan? Sí. Eso estaba prohibido. Solo los sacerdotes podían comer. Pero ¿por qué el Señor no confronta a David? ¿Por qué David no fue confrontado por Dios? ¿Por qué no fue tomado como pecado? Exactamente. Porque tenían hambre. Porque tenían hambre. Y la primera regla es vivir. Todos los mandamientos tienen que ver con sobrevivir, sobrevivencia. Analicemos cada mandamiento de parte del Señor. Y aquí no estoy hablando acerca de me voy a salvar el pellejo, ¿verdad? Y voy a negar a Cristo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de sus mandamientos. Porque qué honroso sería perder la vida por Él. Pero no estamos hablando acerca de eso. Es un tema totalmente distinto. Sí. El apóstol Pablo dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, pero fíjense, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo, dictando esta porción, ¿no? Tratando de ser muy cuidadoso, tratando de ser lo más sabio posible. Sí. Y repito, está apelando a la madurez. Voy a citar a Albert Einstein, dijo lo siguiente: comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por la demás que por la de nosotros mismos. No. ¿Qué tan maduro eres? Cuando empiezas a tomarle más importancia a quienes están a tu alrededor. Sí. Ahora, el apóstol Pablo, repito, nos está llevando a considerar al hermano. En Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Sí. El que nosotros juzguemos o no a un hermano, eso no determinará si el hermano estará firme o no. ¿Sí? Hay otras maneras de poder apoyar, pero no poniendo el dedo encima. En el capítulo 15, un capítulo más, el apóstol Pablo sigue tocando esto ahí de Romanos. Dice así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, y vuelvo a utilizar esta palabra, para edificación. Para edificación, para crecer, para madurar, para avanzar. ¿Sí? ¿Cuándo debo interceder o intervenir? Esto es bien importante. A ver, hermano metiche. Aquí no hay hermanos metiches, ¿verdad? ¿Cuándo debemos de intervenir en la vida del otro? Cuando la motivación en mi corazón es que sea de edificación. Sea para edificar, sea para crecer, sea para fortificar.
Si tengo cualquier otra motivación, nomás me estoy metiendo donde no debo. Me estoy metiendo donde no debo. Para orar, ¿verdad? Ay, a ver, hermano. No. ¿Cuál es la única razón por la cual puedo meterme en la vida de mis hermanos? Cuando tengo ahí esta motivación en mi corazón. Para edificarle, para bendecirle, para apoyarle. Si no, no. Y a veces en ese edificarle y bendecirle tal vez vendrá una exhortada, tal vez vendrá una regañada en amor. Por supuesto que sí, se vale. Pero siempre con la motivación correcta. Edificar, crecer, ser de bendición para la iglesia, ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Si no, no se meta donde no lo llamen. El que tenga oídos, sí. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, dice, sin preguntar por motivos de conciencia. De todo comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Porque si preguntamos, ¿verdad? Seguramente pudiéramos darnos cuenta que fue ofrecida a ídolos y nacería en nosotros una conciencia o un escrúpulo innecesario. Sí. De otro modo, pues no lo hubiésemos tenido. Ahora, ¿cómo lo podemos interpretar esto ahora, no? Es como cuando vamos a la comida china. Sabrá Dios a quién le ofrecieron esa comida a los chinos, ¿no? Y no estamos comiendo el arrocito y nosotros oramos, ¿verdad? Pero si me pongo a ver y llego con el dueño y le pregunto, ¿y usted en quién cree, verdad? ¿Y a quién adora? Y ahí hay un gatito por allá y luego un ídolo por allá, no, está... Me explico. Y si me pongo a ver, a lo mejor me voy a dar cuenta que sí es cierto, me estoy comiendo comida ofrecida, sabrá Dios. ¿Qué Dios? ¿A qué ídolo? A lo mejor no pregunto. Y oro por mi comida y doy gracias a Dios por eso. Y que sea de bendición para mi cuerpecito. ¿Ah? Antes, César. Ahorita ya no. Y se come, ¿verdad? Pero no preguntes. Tu conciencia. No te pongas cargas que no son necesarias traer. No. Miren, a veces, híjole, solos nos andamos metiendo el pie, ¿sí o no? Nos metemos el pie solos a veces. Luego el apóstol Pablo argumenta esto, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, todo lo que hay en la tierra, todo lo que vemos es de Él. Sí. Nada le pertenece a Satanás, ¿sabían ustedes? Nada le pertenece a un ídolo. Todo le pertenece a Él. Sí. Todo es de Él. La tierra y su plenitud, todo es de Él. La base que justifica el comer sin hacer preguntas es que la tierra y todo su contenido es del Señor. Sí. Esa es la base. Inclusive las viandas pertenecen al Señor y están señaladas para nuestro provecho. Y cuando la conciencia no sugiere escrúpulos, puede comerse de todo. ¿Sí? Romanos 14, 20 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sí? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Sabe lo que está a un lado? Amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos los que contribuyen a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Sí. Entonces a lo mejor tu taco, ¿verdad? De carnitas pues puede hacer caer a otro. Pues no te lo comas, ¿no? El apóstol Pablo, recuerdan, dice, miren, si el hecho de que yo coma carne hace caer a otro, no vuelvo a comer carne jamás. Por amor a mi hermano. Hacia allá nos quiere llevar el Señor. Pero miren, mis amados, tenemos tan poco amor que a veces
de verdad no somos capaces de sacrificar absolutamente nada, ni siquiera por la persona que tenemos a un lado. ¿Sí o no? No estamos dispuestos a renunciar a nada. Y tenemos que crecer en esto. Tenemos que crecer en esto. Sí. Y se me quedó viendo Gina así, ¿no? Porque todo lo que Dios creó es bueno, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, 4 y 5. ¿Cómo voy en tiempo, Jeremy? Okay. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Sí. Tenemos la libertad en ese sentido. Sin embargo, vemos vez tras vez, ¿no?, que siempre, mis amados, nuestro proceder tiene que ser con mucho cuidado. Sí. Siempre ejerciendo nuestra libertad en amor, considerando al hermano. Ahora, en el verso 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante comed. Y acabamos de leer, ¿verdad?, que Moisés dijo, no, porque dice, no te relaciones porque no vaya a ser que te inviten y tú cedas. El apóstol Pablo dice, si te inviten puedes ir y come. No. Dice, pero si vas, dice, come sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, entendamos, mis amados, sí, que cuando el pueblo de Israel transitaba por el desierto, era necesario que el Señor estableciera ciertas normas en donde Él tenía que regular la conducta de esto. Sí. El pueblo no podía permitirse ciertas cosas, sí, porque tenía que cumplir un propósito. Y se tenía que mostrar el carácter de Dios, que sigue siendo el mismo. Sí. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo dentro del mismo plan del Señor era precisamente tomar de todas las naciones, de todos los reinos, ¿verdad?, y unificarnos en un solo pueblo. No solamente en un pueblo geográfico, que esto es dice el apóstol Pablo tomando de referencia a Israel, dice esto es como ejemplo para que nosotros pudiésemos ver. Ahora, no estoy hablando acerca de que Israel ya no figura en el mapa, porque no es así. Israel sigue siendo vigente, el pueblo de Dios, así como usted y yo. Sí. Sin embargo, el apóstol Pablo menciona, ¿no?, un Israel en la carne, ¿sí?, y también la Escritura habla acerca de un Israel espiritual. Ahora, volviendo a eso, Israel, utilizando el uso estricto de la palabra, es pueblo de Dios. El asunto es que la mayoría de las veces nosotros unificamos a Israel con judíos o judaísmo, y son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, el judaísmo no existía. ¿Sí? Y es importante que nosotros entendamos eso, porque el judaísmo no existía. Cuando Dios dice, ¿verdad?, y te cambiaré el nombre a Israel, es decir, serás mi pueblo. Y las profecías de los gentiles, y ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de eso, es decir, cómo es que el Mesías vendría de Jacob, de Israel, ¿verdad?, y este sería aquel que unificaría a todas las naciones, a los gentiles, precisamente sería de él. Por eso es que el apóstol Pablo se atreve a decirle a Abraham, ¿verdad?, o se atreve a decirle a los gentiles que somos hijos de Abraham. Ah, caray. A ver, entonces, ¿qué soy? ¿Qué no soy mexicano? Sí eres mexicano. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que somos hijos de Abraham porque tenemos la misma fe. Por cuanto compartimos la misma fe, nosotros somos hijos de Abraham. Porque Abraham, Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que murió, ¿verdad?, con la esperanza, dice, y lo saludó de lejos. La misma fe de Abraham. Abraham murió con la esperanza, ¿verdad?, de que el Mesías vendría y cumpliría sus promesas, y nosotros vivimos con la esperanza de que Cristo vino y que se han cumplido sus promesas y que volverá, ¿cierto? Y morimos también, ¿no?, saludándolo y diciendo, pues ahí está, hay una certeza, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno,
entendamos cuál era la prontitud del apóstol Pablo y cuál era lo apremiante en el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que entre más rápido el evangelio se esparciera, más rápido el Señor volvería. Y nosotros podemos ver en los escritos del apóstol Pablo que él decía, el Señor viene ya. Por tanto, ¿verdad? Apurémonos. Tenemos que ir. Entonces, el apóstol Pablo estaba en su corazón, estaba apremiado porque todos llegaran y volvieran al Señor y regresaran y que pudieran salvarse, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, no se metan en asuntos de que si pueden, no, ustedes si alguno, ¿verdad?, los invita, algún incrédulo, miren, para que no se metan en rollos, no pregunten si lleva carnita o no lleva carnita, ustedes cómanlo, ¿sí? Oren a Dios, que sea santificado esto, a cabo que todo fue creado por Dios. Así que no se enreden en esos asuntos, ¿sí? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, mira lo que dice el apóstol Pablo, aclara algo aquí importante, en el verso 29. Digo, no la tuya, sino la del otro. Repito, aquí el apóstol Pablo, por este tipo de frases podemos entender que se está refiriendo a los maduros de Corintio. Sí. A los que tenían estaban un poquito más avanzados, ¿sí? Dice, no por la tuya, dice, sino la del otro. Pues porque ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro. El apóstol Pablo está haciendo preguntas que seguramente se podían hacer aquellos a los cuales él está hablando. Oye Pablo, pero si yo ya sé, si yo ya estoy a otro nivel, si yo ya entiendo, ¿verdad?, que puedo comer de todo, puesto que todo es del Señor y porque lo santifico a través de la oración, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice, ¿no?, argumentando eso, bueno, ¿por qué me han de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de que doy gracias? Bueno, dice, si pues coméis y bebéis, o hacer otra cosa, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esto, mis amados, tiene implicaciones muy importantes. Es precisamente todo lo que el apóstol Pablo está retomando. Porque ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Glorificamos a Dios siendo egoísta y pasando por encima del hermano porque yo soy mucho más fuerte y soy mucho más maduro que él? No. ¿Cómo glorifico a Dios? Considerándolo, amándolo. En eso es glorificado Dios. Dice, bueno, si has decidido comer, si has decidido beber, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sí. Hacedlo para Él. Y si lo haces con esa motivación, entonces no agredirás el mandamiento. No irás por encima de lo que Dios establece. Porque en tu corazón habrá precisamente esta motivación. Glorificar a Dios. Cuando en nuestra motivación, cuando en nuestro corazón no hay esta motivación, mis amados, lo estamos haciendo totalmente a lo antagónico del amor, que es precisamente el egoísmo, viendo por nosotros mismos. ¿Sí? Y luego cierra el apóstol Pablo la idea con esto. Dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y con los pantalones bien puestos, el apóstol Pablo dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Y el apóstol Pablo no está diciendo que era un queda bien. No está diciendo eso, ¿eh? O sea, no está diciendo que le hacía la barba a los hermanos, no. No está hablando acerca de eso, está hablando acerca de la intención en su corazón, buscar agradarlo. Porque, mis amados, había un deseo en el corazón del apóstol Pablo. Y lo viene tratando, no ser descalificado. Que no se hable mal del Señor a causa de su persona. Sí. Dice, en todas las cosas agrado todo. No procurando, dice, mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sí. Vemos cómo el apóstol Pablo se pone de ejemplo, ¿no?, de cómo es que nosotros debemos de actuar. Sí. Y debemos de conducirnos. Ahora, tiene la libertad, repito, tal vez acá, mi amado, pues no hay problema, ¿verdad?, de lo que se come. No hay ningún hermano que se ofenda quizá porque comamos carnitas, ¿verdad? Hay algunos hermanos, por ejemplo, que tienen la libertad de comer pan de muertos, ¿no? Hay quienes no, ¿sí? Quienes dicen, no, yo no, ¿verdad? Se respeta, totalmente respetable, sí.
Pero es muy diferente, ¿no? A aquel que come pan de muerto, al que no come, a aquel que celebra Halloween, por ejemplo, ¿no? O que anda en el panteón llevando flores, ¿no? Y ministrando ahí por una guitarra. O sea, son cosas muy distintas. Sí. Hay cosas que son muy aplicables para el día de hoy. Bueno, mi vida, mi conducta refleja el amor de Dios hacia quienes están a mi alrededor. ¿Lo hacen o no lo hacen? Quiero cerrar con esto, ¿no? Cuando Jesús fue al templo en una ocasión y vio el lugar, ¿no? Entendamos esto, había en el templo eran tres niveles, ¿no? El primero era de los gentiles, luego eran las mujeres y los niños, y luego el de los hombres, ¿sí? Y los gentiles tenían un límite, es decir, no podían pasar a cierto lugar. Y precisamente en el lugar de los gentiles era donde estaban los cambistas, eran donde estaban los animalitos, ¿no? Aquellos que vendían para sacrificar. Y recuerdan, ¿no? Lo que Jesús hizo estando ahí, ¿no? Y habló acerca de que habían hecho su casa, ¿no? Como una cueva de ladrones, ¿sí? Y dice que los discípulos recordaron el texto que hablaba, ¿no? El celo de mi casa me consume. Pero es muy interesante porque Jesús, precisamente, ¿qué fue lo que más le indignó a él? Era cómo muchas veces su pueblo, ¿sí?, era quien ponía obstrucción para que aquellos que no lo conocían, lo conocieran. ¿No? Porque lo primero con lo primero que se topaban los gentiles al llegar al templo no era la presencia del Señor, ¿sabe? Era un olor, ¿verdad?, a establo terrible. Lo primero que percibían los gentiles al llegar a la casa del Señor, ¿sí?, no era armonía y paz, no era amor. Era un montón de gente negociando. Era un montón de gente haciendo mercado. Y con esto yo quiero cerrar, ¿no?, en la enseñanza. Cuando llega alguien, un incrédulo, a la iglesia, ¿qué huele? ¿Qué huele? Casa de Oración La Paz, ¿a qué huele cuando alguien llega? ¿Qué ve? ¿No huele establo? ¿No huele a mercadería, a egoísmo, a indiferencia, a falta de amor? ¿A qué huele Casa de Oración La Paz? Porque el espíritu de la palabra, mis amados, es siempre ver por el otro, ¿sabe? Y la doctrina y la enseñanza y la teología tiene como propósito eso, quebrar nuestro corazón y ver por el otro. En eso se resume toda la ley: amar al Señor con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De eso se trata. Con esto no estamos incitando a la negligencia, ¿verdad?, de no estudiar, de no escudriñar, ¿no?, pero hacerlo con la intención correcta. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Si Jesús entrara, ¿cuál sería la opinión de Él? Entiéndase, ¿no?, la pregunta. Mis amados, deseemos esto. Deseemos no ser tropiezo para ninguno. Deseemos, mis amados, no ser tropiezo para la iglesia ni para el incrédulo. Busquemos agradar a todos en todo, como el apóstol Pablo, no procurando nuestro propio beneficio, sino el de los demás, a fin de que sean alcanzados para salvación. Ese debiera ser el deseo en nuestro corazón. Eso se debe de respirar en la congregación.
Eso se debe de oler, eso se debe de mirar en la congregación. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu libertad, Señor. Gracias por hacernos libres. Gracias por habernos salvado, Señor. Por haber perdonado nuestros pecados. Por haber confrontado nuestra realidad, Señor. Por habernos convencido de nuestra condición. Gracias por eso. Ahora, Señor, ya redimidos, necesitamos entender, Señor, que debemos dar respuesta a lo que tú ya has hecho en nosotros. Y que hay una responsabilidad, Señor, por ser tu pueblo, por ser tus hijos. Necesitamos crecer y dar respuesta, Señor. Ayúdanos. Que podamos evidenciar el amor que hemos recibido de tu parte. Tu palabra es clara, Señor, y dice que en esto conocerán que somos tus discípulos, en el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y de verdad, Señor, que muchas veces estamos tan lejos de eso, de quienes decimos que somos tus discípulos. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Estamos tan ensimismados, estamos tan atorados con nuestras propias situaciones, con nuestros problemas, con nuestras circunstancias, pero debemos de mirar, Señor, a los ejemplos que pones en la palabra, como el apóstol Pablo, que no buscaba su propio beneficio, no esperaba él estar bien para entonces dar a los demás. Ya es mucho lo que invertimos en nosotros mismos, Señor. Ya es mucho lo que invertimos en nosotros mismos. Que tu palabra agite nuestro corazón, Señor. Sé tú, Señor, quien toca los corazones. Sé tú, Señor. Sé tú. Tú haz la obra en nosotros. Tú eres quien das el crecimiento, Señor. Y sabemos que es tu tiempo. Pero no queremos atrasar, Señor, el llamado. No queremos atrasar, Señor, tu propósito. Gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, estamos despedidos, familia. Que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado, si Dios quiere. ¿Sí? A las 6 de la madrugada por Zoom, y el domingo, ¿sí? Bueno, en mi parte es todo. Buenas noches.